Buenas tardes. Agradecemos la asistencia a esta sesión ya tan como me dijiste, tan inmensa, tan prolongada. Bien, yo quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me han ofrecido de presentar a Ana Rodríguez. Es para mí, desde luego, un auténtico privilegio sentarme al lado de alguien que es especialista en la obra de Rosa Chazelle. Esto quiero recargarlo porque estoy encantada de estar aquí. Bien, creo que no necesita mucha presentación, dada la calidad de la asistencia. Aún así, bueno, pues señalaremos un currículum que evidentemente aquí está mucho más resumido de lo que es. Profesora de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo su doctorado con una obra sobre Rosa Chazelle. Escritora de la que ha editado gran parte de su obra, los 9 volúmenes de su obra completa, junto a otros títulos como los epistolarios, Cartas a Rosa Chazelle y de Mar a Mar, correspondencia entre Rosa Chazelle y Ana María Mois. Es autora asimismo del volumen Prosa Española de Vanguardia y de otros trabajos de otras ediciones de escritores de la Edad de Plata, como Alberti, en este caso el 27, Zambrano, Artolaguirre, Lorca, Prados, Remedios Baró, así como del tomo 13 de las obras completas de Ramón Gómez de la Serna. En los últimos años se ha ocupado de la literatura de viaje, creo que es algo en este caso apasionante. En este género se ha publicado varios artículos, ha dedicado ensayos como Paseantes y Curiosos y Trajinantes de Caminos. Entre su obra crítica cabe editar la edición sobre Moratín, Agitaciones sueltas en Inglaterra, de Becker, de Rosalía de Castro, de Juan Marcé y de Eduardo Mendoza, en este caso La verdad sobre el caso Savolta, una gran novela. De su atención a la novela española contemporánea ha nacido el ensayo Porque leemos novelas, y aparte pues tiene una intensísima labor editora que hemos podido seguir a través de sus publicaciones a lo largo de más de 20 años en el ABC Cultural, Letras Libres, Revista de Libros, y en la actualidad pues podemos seguirla por sus publicaciones habituales en el diario literario, en el suplemento del País, en Babelia, en el conocido Babelia. Por último, su labor como escritora, iniciada en 1995, dio como resultado la obtención del Premio Femenino Lumen por la novela Objetos extraviados, a la que han seguido Batir de alas, Ciudadanos, Pasiones tatuadas, El pulso del azar y El poeta y el pintor. Creo que es un resumen bastante sucinto porque su trayectoria y su obra es más amplia. Creo que con esto espero haber reflejado la calidad y la excelencia de la persona a la que acompañamos, a la que doy la bienvenida y cedo la palabra. Muchas gracias. Fue Rosa Chazelle, 96 años, 1898-1994. Destaca como rasgo continuado e indesmayable su profunda pasión por Europa. Sin duda hay factores que explican esa predilección, esa inclinación, esa adhesión, como podría ser la propia educación recibida durante su infancia. Fue autodidacta, nunca fue al colegio, salvo una muy brevísima experiencia de 3 meses que quedó reflejada en su tercera novela, Memorias de Leticia Valle, escrita cuando ya prácticamente había iniciado el exilio y publicada por primera vez en Buenos Aires en el año 1942. Había tenido, repito, la educación recibida en casa y, desde luego, la posterior formación artística durante su juventud, cuando en el año 1915, en el curso del 15 al 16, se ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y tuvo como profesores nada menos que a Valle Inclán, de Estética, y a Romero de Torres,
y sobre todo a partir de la frecuentación y la adhesión discipular a grandes maestros como fueron Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, el propio Ortega y Gasset o algún otro con quien no tuvo una relación ya personal o estrecha, como podría ser Unamuno, pero en cuyas sendas literarias, especialmente narrativas, en la novela personal, se reconoce. Bien, de esa infancia vallisoletana datan el primer contacto con la cultura europea, singularmente a partir de las lecturas románticas y posrománticas que sus padres le permitían, y sobre todo a partir del descubrimiento de la obra de Julio Verne, obra en la que encuentra ella un elemento que la deslumbra y apasiona, como era la filiación, el vínculo entre el enigma científico entrelazado con una pasión humana. Para mí era necesario que sobre el zarzal de números, de cálculos, de instrumentos, de materias corruptibles o fluidas o energéticas se derramase la ternura humana, la pasión, la voluptuosidad. Esto para mí era el indicio de su verdad, tal y como sucedía en el castillo de los Cárpatos. Por ejemplo, obra con una trama de sentimientos en la que hay amor, ausencia, muerte y lo que ella creía más exclusivo de ella, belleza, arte también, nobleza, en fin, todos los elementos que componen lo excelente de este mundo que encierra la electricidad como alma, y suelto entre los bienes terrestres el mal, la traición. Esa lectura infantil casi, de adolescente, de Julio Verne, va a tener una huella posterior en algunos de los cuentos de Rosa Chacel, que pertenecen un poco a las especulaciones científicas, años 50, años y por consiguiente época en la que todo esto empezaba a bullir de una manera un tanto frenética y acelerada, en un primer volumen titulado Icada, reunidos después en el volumen Icada Nefda Diada. Esa etapa de su vida está recogida en una autobiografía bastante peculiar. Noten que voy a seguir la cronología de la infancia de Rosa Chacel, se corresponde a la inversa con aquel periodo en el que ella reconstruye esa etapa, puesto que las obras que tratan de la infancia, de la juventud en España, etcétera, etcétera, las va a escribir fundamentalmente a partir de los años 70, o sea, es increíble, ¿no? Una mujer con 70, 72 años y escribe y levanta prácticamente la mitad de su obra, porque aunque hubiera algunas partes de su obra, como podrían ser los diarios, etcétera, etcétera, que databan de tiempos anteriores, lo cierto es que los recopila y los prepara para su edición en esos 20 últimos años de su vida, o sea, cuando era una septuagenaria, octogenaria y nonagenaria. Pero la recuperación de España, el regreso a España, que empieza a partir de la década del 70, principios de los 70, es lo que realmente la impulsa y le hace revivir. Es el caso de esa autobiografía Desde el amanecer, que se circunscribe de manera muy atípica a los 10 primeros años de su vida, en donde hay efectivamente hechos, en donde hay anécdotas, pero donde no hay puerilidad. Lo que hay es excavación hacia el fondo, búsqueda de una identidad del ser, de la personalidad, consciente siempre, porque hay también toda una serie de elementos referenciales sobre, digamos, la enorme distancia entre el tiempo de la escritura, de la rememoración, de la recuperación de todos esos años, y la preocupación como escritora era conservar el acento primigenio de entonces, no traicionarse, desde luego nunca edulcorar y nunca puerilizar. Está también la crónica directa, el testimonio de lo que ella consideraba una triste época indecisa braceando entre la niebla, que es como ella califica el decenio que va de 1898 a 1908, y sobre todo unos sucesos que operan más bien como soportes de la memoria que le permiten fechar con mayor exactitud la intrahistoria que transcurría en paralelo a la historia.
Ahora bien, lo que prima en el libro es un propósito más de carácter íntimo que histórico-social. De ahí ciertas revelaciones, todo lo referido a las veleidades malignas o a las fantasías nocturnas que tienen que ver con una manera muy personal de entender lo religioso. Ahí está el vínculo con Juan Ramón. Medirse en el tiempo, iluminar los oscuros orígenes, los brotes de lo que al crecer y desarrollarse conformarían su ser, es lo que Rosa Chacel hace en Desde el amanecer, autobiografía atípica como he dicho. Yo recomiendo que quien quiera entrar en el mundo de Rosa Chacel lo haga precisamente a partir de este texto y no de la primera novela, que es la que rescataron una editorial reciente que yo tuve que reseñar y yo tuve que decir, bueno, triste experiencia, está muy bien hacerlo, pero y sobre todo prologada pésimamente por una escritora muy popular, pero que la llamaba empollona, que la llamaba no sé cuánto, y yo en esa reseña, que fue una página entera de Babelia, en donde le puse provocativamente el título de ¿Quién teme a Rosa Chacel? Porque divulgar no es avulgarar, mucho menos frivolizar o banalizar. Por eso yo recomiendo que quien quiera leer a Rosa Chacel puede comenzar por Desde el amanecer. Bien, después en 1908 se traslada a Madrid, se traslada a lo que entonces se llamaba Barrio de Maravillas, hoy Malasaña, y además en el pleno centro de Malasaña, junto a la Plaza del 2 de Mayo, San Vicente, esquina San Andrés. Es esa etapa la que recoge en su novela Barrio de Maravillas, primera parte de una trilogía autobiográfica, generacional, el segundo tomo, puesto que recoge la juventud de la generación, tercer tomo, Ciencias Naturales, la experiencia del exilio. Hoy la calificarían como autoficción, término que yo detesto de manera muy destacada, porque parece que lo acaban de inventar, porque seguimos teniendo este complejo con respecto a Europa. Entonces vienen los franceses, hablan de autoficción y vamos nosotros detrás y decimos sí, y yo también. La autoficción nace de la novela personal, de la novela del yo, que arranca con los grandes románticos europeos, y que quienes como Rosa Chacel, y que tiene después distintas derivaciones, y pasa por el retrato del artista adolescente de Joyce, que Rosa Chacel lee muy tempranamente en 1922 y que es una novela que se lleva a Italia cuando va a empezar a hacer novela y que tradujo Dámaso Alonso. O sea, los nexos son muchos. Quienes conocen toda esa tradición, porque la conocieron sus maestros, los simbolistas, los escritores del fin de siglo, no necesitan que viniesen después a explicarles cómo tienen que renovarse, porque estaban en esa senda de renovación. Si hay algo que caracteriza a los escritores del 27 fue la sincronía con Europa, gracias a todos esos proyectos, a todas esas entidades, a todas esas posibilidades que la tradición krausista, regeneracionista, había puesto en marcha y que habían culminado en el proyecto de la Segunda República. Es una novela muy interesante, Barrio de Maravillas, es una novela, digamos, compleja, pero es una novela en la que justamente Rosa Chacel ajusta cuentas con la generación de sus padres, y de manera muy particular con sus padres, pero también construye la figura del maestro en el personaje de Manolo, y en donde sintetiza pues, a un Ortega, a un Unamuno o a todos aquellos que le habían guiado. Pero a la vez es una novela en donde están las jóvenes artistas, Elena, en quien la propia escritora se autorretrata, e Isabel, que tiene una vocación decantada hacia la pintura. La novela a la vez traza la profunda crisis que vive España y de manera particular sus intelectuales, aquellos que como el propio padre de Rosa Chacel abrazan la voluntad, la abulia, la desgana, la apatía, todo eso que van a novelar Baroja, Azorín, etc. Es una novela que traza la profunda crisis que vive España y de manera particular algunos de sus intelectuales en el cambio del 19 al 20 y ofrece el contraste entre dos mundos y dos épocas bien reflejados en el propio Barrio, que es casi un personaje más de la novela,
un personaje coral que representa el viejo Madrid, habitado por vinateros, ojalateros, serenos, faroleros, bohemios con capa española y sombrero aldudo y otras figuras populares que animan esas calles prestándoles su inconfundible y su peculiar atmósfera. Un paisaje humano que se realza y completa con espacios y escenarios. Ahora bien, Rosa Chacel no quiere hacer costumbrismo ni literatura costumbrista. Lo que va a proponerse allí es proyectar el amor por la vida y dignificar en lo posible todo ese ambiente aparentemente prosaico y cotidiano, subrayando detalles en los que no siempre reparamos, aunque no lo hace ni por lucirse ni por un afán esteticista, mucho menos costumbrista, sino todo lo contrario. Lo que le llevó a escribir de ese modo fue un profundo compromiso con la realidad. Cito: pensada desde Europa, la vida de España no era más que pobreza. No se me ocultaba que lo más necesario y urgente era estudiar las causas de esa pobreza, no solo la pobreza material, y combatirla. Pero yo no me encontraba con aptitudes para ello. En cambio, sí creía tenerlas para atacar el mal en otra de sus fases, el regusto de la pobreza genuino del español, la aceptación de la pobreza disfrazada de ascetismo, escondiendo la miseria de los sentidos, la falta de valor para vivir, para elegir, para desear. En esta lucha, la única forma de combate que concebía era aportar, crear, producir cosas que llenasen el espacio y no dejasen lugar al enemigo, el vacío. En fin, podríamos extraer un montón de páginas de la novela señalando cómo literariamente o narrativamente se ejecuta ese propósito. Novela en donde encontramos también toda esa trama que tiene que ver con la novela de formación, de aprendizaje, de Bildungsroman, de formación de las jóvenes artistas, y novela que tuvo pues una gran repercusión cuando apareció, se publicó en el año 76, obtuvo el premio de la crítica en el 77, y yo creo que mi generación descubrió a Rosa Chacel a partir de este título. Ella tenía ya mucha relación en aquellos años con el joven Marías, es decir, con Javier Marías, porque también tenía trato y relación con el padre, Julián Marías, que había sido uno de quienes había, en fin, trabajado para posibilitar la recuperación de la obra de Rosa Chacel, y también le facilitó, cuando empieza a regresar, la propia publicación de las memorias en la editorial Revista de Occidente, etcétera, etcétera. Pues bien, voy a leer unas líneas de Javier Marías para ver cómo los vínculos no son solamente hacia atrás, sino que también van hacia adelante y van hacia figuras señeras de la novela española contemporánea. Javier Marías vivía en Barcelona en el verano del 76, que es cuando Rosa le envía su novela, y le escribe una carta magnífica que va mucho más allá del simple acuso de recibo. La juzga excelente, destacando su prosa, su estilo prodigioso y, cito, la inconmensurable capacidad de observación que preside todo el libro. Un libro, dice Javier Marías, admirable en su transformación de la realidad, como en un cuadro hiperrealista. Me abstengo porque todos serían derivaciones, pero cuando Rosa Chacel estaba ingresada ya en sus últimos momentos de vida, pero bueno, esto es una anécdota que puedo contar después, cómo califica ella, me parece que era Mañana en la batalla pienso en mí, la novela que acababa de aparecer de Javier en el 94, yo creo que era Mañana en la batalla pienso en mí. Pero bueno, sigamos con la lectura que hace Marías de la obra de Rosa Chacel. En tu libro, las líneas alcanzan una demarcación tan gruesa que acaba por deshacer los confines y todo se yuxtapone, ensambla en el grosor de esas líneas de color infinitamente matizado.
Y ese análisis exhaustivo, fino donde los haya, sugerente, exacto, de párrafo, de borbotón, está no solo aplicado a los elementos y a los objetos, sino también a los personajes que gradualmente y sin recurrir a la menor descripción van saliendo de la vagarosidad para adoptar un verdadero cuerpo, aunque sea transparente, el trazo firme de un dibujo donde el pincel ya no interviene. Es una novela en donde, en relación con los personajes adultos, está también el famoso tema de España o drama de España. Es una figura en donde, junto a la del maestro Manolo, está la de su hermana Laura, que tiene una pequeña escuela de barrio, un pequeño colegio de señoritas, como se llamaba entonces, y que es un personaje donde Rosa Chacel homenajea también a lo que después conoceremos como las maestras de la República, uno de esos personajes absolutamente libérrimos en el modo de entender el papel de la mujer, y que merecería también citar algunas de las reflexiones, puesto que es una novela en donde hay muchísimo monólogo interior y reflexión. La novela concluye en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y el fragmento final es un extenso monólogo del maestro Manolo respecto a estamos empezando un nuevo capítulo de la historia. Es un monólogo amargo por ese desencaje de España con respecto a Europa, no tanto por no participar en la contienda bélica, sino por lo que Rosa Chacel denominaba esta situación nuestra, ¿verdad? Mírenlo gráficamente, la península, de ser una especie de colgajo geográfico, de apéndice con respecto a Europa. Un drama que viven los maestros de su generación y que afortunadamente ellos, gracias a toda esta serie de instituciones y construcciones, pueden superar. Ella ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tiene ahí como maestro a Romero de Torres y también a Valle Inclán, con quien después va a tener una relación muchísimo más próxima, muchísimo más familiar, incluidos los propios hijos de don Ramón, pero va a tener que abandonar sus estudios de escultura, porque ingresa en San Fernando para estudiar escultura por problemas de salud. Trabajaban en el sótano, había muchísima humedad, tiene que abandonar esa línea y vive una especie de despiste o de desconcierto o como mínimo de indecisión, hasta que empieza a contactar con los poetas jóvenes de 1919-1920 que inicialmente se agrupaban en torno al movimiento ultraísta, inicialmente también en torno a las vanguardias. Del 18 al 20 la corriente migratoria fue, si no masiva. Esto en Acrópolis está muy bien recogido, la importancia de escritores y artistas que huían de la Europa en guerra y llegaban a Madrid. De manera muy destacada tuvo Rosa Chacel relación con los Deloni, con Robert Deloni y con Sonia Deloni. Del 18 al 20, después con Máximo José Can, etc. Del 18 al 20 la corriente migratoria fue, si no masiva, francamente importante. Ya desde el 14 había empezado a establecerse, pero a partir del 18 la afluencia de emigrantes cultos, escritores, profesores, jóvenes estudiantes interrumpidos en sus disciplinas por la guerra o por la Revolución Rusa, se extendió por España, tal vez solo o principalmente por Madrid, y se mezcló a nuestras juventudes con una proximidad enteramente distinta de la que pueda alcanzar jamás una corriente turística. Se crearon profundas amistades entre hombres y mujeres. Las mujeres españolas nos acercamos a las extranjeras y las vimos vivir, recibimos sus confidencias, supimos cómo había sido su infancia, sus primeros amores, sus relaciones familiares. Además está decir que también hubo matrimonios y amoríos y, como es natural, la atracción de Europa tomó un cariz más humano. Es decir, que si estábamos ya preparados para desear el viaje como enriquecimiento intelectual, las noticias que aquellas vidas dramáticas nos habían traído daban a Europa un poder de atracción cordial.
lleva la vida que llevan un poco los jóvenes de su generación, frecuenta la granja de Lenar, recogida por Max Aub en su novela también biográfica y generacional, La calle de Valverde. Recordemos que la granja de Lenar fue donde Lorca celebró el fracaso del estreno de El maleficio de la mariposa, por ejemplo. Frecuentará también el ámbito de la tertulia ramoniana, la cripta de Pombo, en el Café Pombo, y decía que aquello le parecía la botillería, como se conocía, y tenía cierta gracia meterse en el más vetusto de los cafés para provocar todas las novedades de la invención que Ramón acarreaba. A Ramón siempre lo reconoció como otro de sus maestros. Y ya que ayer estuvimos en el Ateneo, quiero también dejar espacio hoy para mencionar la participación, el activismo de Rosa Chacel en el Ateneo madrileño. Esto está documentado, todo lo que digo está documentado. En su espléndido ensayo Nietzsche en España, de Gonzalo Sobejano, ensayo que lamentablemente se detiene en los escritores intelectuales pensadores del 14, pero que debería haber continuado con los otros, porque lógicamente la devoción por Nietzsche, la lectura de Nietzsche, está también en estos jóvenes. Y hay una anécdota realmente muy llamativa en unas jornadas en torno a Nietzsche en el Ateneo madrileño en el año 1921. Rosa Chacel debate con algunos señores muy sesudos. También está documentado por González Ruano, en sus memorias, Mi medio siglo se confiesa a medias, en el cual uno de aquellos señores se burlaba de la defensa de Nietzsche y de la afiliación nietzscheana, y se burlaba además en unos términos casi obscenos, ¿no? Cito literalmente las palabras que recoge Sobejano en su ensayo. ¿Y qué decir de esas brillantes paradojas, de esas ingeniosas frases, de las cuales su señoría era la respuesta a la conferencia de Rosa Chacel, que era una conferencia que en parte tenía también como tema el problema de la mujer, la situación de la mujer, el papel de la mujer, etc. Porque como él es su señoría igualmente sugestiva e igualmente cruel, y más que él bella, fijemos el trato que les daban a nuestras intelectuales de cabecera y de vanguardia. Empero su señoría, dejándose llevar sin dudar por los impulsos de su naturaleza femenina, ha libado sabia y maravillosamente Nietzsche. Permítame su señoría que, dejándome llevar por los impulsos de mi naturaleza masculina, trate de flagelarle y penetrarle. Bueno, esto pasaba hace un siglo en el ámbito, digamos, de la elevación intelectual, etc. Bien, ese texto se perdió, pero es un texto que posiblemente está reelaborado, o reaparecerán ahí esas ideas en otros que Rosa Chacel va a dedicar a lo largo de su trayectoria en torno a la mujer, como es la polémica con Simone de Beauvoir, el titulado La mujer en galeras, comentario a un libro histórico titulado La esclava, que era uno de los últimos textos del año 92 de Rosa Chacel, y también las ideas que expone en su ensayo Saturnal. De aquel momento, de ese 1920-1921, tenemos también otro testimonio que lo adjunto, pues estamos en Málaga y pues a ella nos hemos referido más de una vez en estas jornadas, y que me interesa además reproducir porque a menudo se han malinterpretado. En este país tan cainita a veces hemos inventado enemistades literarias, y yo no sé por qué en un momento determinado parecían oponerse los de afuera, los que historian o escriben o publican en los diarios, parecían contraponerse y hacer pugnar entre sí a Rosa Chacel y a María Zambrano, cuando nunca fue así. Rosa Chacel cantó en la boda de María y cantó La borrinqueña, y luego cuando María estaba en Puerto Rico le recuerda todo aquello y le habla, en fin.
Bueno, fue María Zambrano quien, todavía muy joven, cuando residía en Segovia, le escribe a Rosa, es la carta de presentación de María, comentándole cómo la persona que entonces contaba más para ella, para María, le decía: María, he conocido y oído en Madrid a una muchacha tan joven como tú hablar de Nietzsche en el Ateneo. Tiene talento, belleza y el halo del genio en su frente. Cuando María Zambrano se traslada a Madrid para iniciar sus estudios universitarios en el año 1926, es cuando empieza a frecuentarla. Y después tenemos un texto bellísimo del año 88 con ocasión del homenaje que se le brinda a Rosa Chacel por su 90 cumpleaños, en donde recoge esa filiación que tuvo. Yo edité las cartas a Rosa Chacel, las cartas de María Zambrano a Rosa Chacel, que fueron un poco irregulares en el tiempo, pero que sí que fueron sostenidas a lo largo del tiempo, y en las que hubo disputa, porque la primera de ellas es del 37, y era Zambrano no entendía por qué Rosa se había marchado ya de España tan tempranamente, y se había marchado, entre otras cosas, por disputas ideológicas, pero también porque tenía a un niño todavía muy joven. Esa atracción hacia Europa, y ese anhelo de Europa y ese deseo de Europa, consigue realizarlo Rosa Chacel en el año 22, en el que se traslada, gracias a una beca que obtiene su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio, para la Academia de España en Roma, 5 años. No estaba permitido que los becarios fueran acompañados, mucho menos de sus esposas, pero tengo que decirles que Rosa Chacel consiguió modificar el reglamento de la beca y de la academia para ser admitida y ser permitida allí. Lo cuenta de manera muy pormenorizada en la biografía que le dedicará a Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín. Estar en Roma, ¿qué llevaba en su maleta? Llevaba el retrato del artista adolescente de Joyce, en la traducción de Damaso, y llevaba también las obras completas, el primer tomo de las obras completas de Freud, y llevaba también Por el camino de Swann, de Proust. O sea que se mueven los hilos. Llegar a Italia en aquel momento era llegar cuando en el puente Garibaldi todavía quedaban las alambradas que había dejado la larga marcha sobre Roma. Era la Italia en donde el fascismo empezaba a cobrar vuelo y energía. Ella empieza allí a escribir un cuento muy importante, que es lo primero que publica al volver en Revista de Occidente. Con anterioridad había publicado en La Esfera, en Ultra, pero eran piecitas menores. Cuando empieza a publicar realmente es en el 27, cuando vuelve, y lo primero que publica es un cuento que se titula Quinina Migone, que había sido inspirado en un anuncio que cada día veía en los periódicos romanos, en donde aparecían unos padres que eran unos padres muy fin de siglo, barbas pobladas, tal, gran cabellera, peinado por parte de la madre, y quinina migone es una loción para el pelo, una quinina. Entonces ella escribe ese cuento, pero vuelve a ser ese tema de la relación generacional y de la ruptura entre padres e hijos, en este caso entre madre e hijo, pero sobre todo lo que escribe durante el periodo romano es lo que va a ser su primera novela, Estación, Ida y Vuelta. Estación, Ida y Vuelta es una novela muy deudora de aquel momento, es una novela también con varios hilos, con varias tramas. Es una novela en donde ensaya construir un personaje que vive la razón vital de Ortega, otro nexo con María Zambrano. El yo soy yo y mi circunstancia, que formula en las meditaciones del Quijote. Y lo que a mí me interesa resaltar es cómo, esa beta de esta primera novela de Rosa Chacel es una beta que anticipa nada menos que en unos cuantos años lo que posteriormente hará Sartre con respecto a la filosofía y el pensamiento de Heidegger en La náusea, novela del año 38. Crear un personaje que vive una idea, transformando todos sus pensamientos en hechos de vida y realidad,
pues en ambos protagonistas pensamiento y vida corren paralela e indisolublemente. Hay además en estas páginas, y aprovecho porque no puedo mencionarlo todo ni tal, hay además en estas páginas otra lectura que pertenece a quien va a ser otro de sus maestros, Juan Ramón Jiménez, a quien no tratará en estos momentos, pero sí bastante después. Y fíjense qué lectura, porque Juan Ramón está fundamentalmente en el segundo volumen de la trilogía Acrópolis, ya saben que ideó los jardines de lo que sería la residencia de estudiantes en los altos del hipódromo, etcétera, etcétera. Pero fíjense en qué lectura hará Rosa Chacel de Platero y yo, ese libro que pensamos que es para niños. Juan Ramón dijo yo, porque Estación Ida y Vuelta es una novela narrada en primera persona y desde el yo. Juan Ramón dijo yo, y como yo es ante todo alguien que habla, le buscó un interlocutor de tan perfecta mudez como la propia del yo que habla consigo mismo, es decir, que creó el diálogo ensimismado, el que siguieron antes o después, aquí o en otros sitios, todos los grandes de la época, Proust, Joyce y todos los demás hasta nosotros. Yo habla continuamente con Platero, habla con su silencio y le habla de él mismo, le habla de sus ojos, de sus orejas, le crea dibujándole con palabras que no piden respuesta, que no son más que un canto a su silencio. Y además, yo también habla de sí mismo, como Don Quijote, pues Don Quijote se canta a sí mismo, a su fuerte brazo, a su invencible valor, incluso a su indumento, a su yelmo. Yo se define, se dibuja netamente tal como él se ve y hasta como le ven los otros. Y de esta filiación cervantina que apunta Rosa Chacel entre Platero, con respecto a Platero, le lleva en otro artículo, cuya lectura yo también recomiendo, a hablar de Platero y yo, nuestra primera novela. Si la primera es El Quijote, nuestra segunda es. Bueno, durante la etapa romana es también una etapa de viajes hacia Europa, y singularmente hacia París, en donde pasan el invierno del 24 al 25, recién proclamado o recién publicado el Manifiesto Surrealista. Conocen a Max Ernst, entablan amistad con Max Ernst, conocen el Manifiesto Surrealista y viene ahí por parte de Rosa Chacel el reconocimiento de algo que también sentía ella latir. A ver, se había llevado el primer tomo de las obras completas de Freud, o sea, ahí estaba un poco todo, pero leyendo desde el amanecer hay páginas espléndidas sobre sus sueños y su vertiente onírica de niña y las fantasías con el mal, etcétera, etcétera. Y todo eso va a estar después incorporado a su obra literaria, y yo no me puedo detener aquí a trazarlo, pero incluso en una novela que es más filosófica y como más cerrada y tal, como La Sin Razón, están también todas estas vetas. El Manifiesto Surrealista fue otro de los grandes encuentros de Rosa en aquellos años, cuyas huellas van a verse parcialmente en sus novelas, pero también, sobre todo, en un poemario que le va a editar Manuel Antón Aguirre, que es A orillas de un pozo, que por desgracia va a ser un poemario que queda aquí en el 36, suspendido en el aire, que luego va a recoger después en su poesía. Pero la primera edición de A orillas de un pozo, y son un conjunto de sonetos dedicados a sus amigos, de Zambrano, de Tolaguirre, Alberti, María Teresa, Luis Cernuda, Concha de Albornoz, etcétera, etcétera, en donde el desafío era, dentro de la rigidez del soneto, la rigidez formal del soneto, un contenido absolutamente arrebatado, íntimo, personal, porque era tributo a esa amistad o expresión de amor y de reconocimiento. El surrealismo está en ese poemario, pero está en toda su obra. ¿Cómo lo interpretó ella? Para ella el surrealismo es colateral de la realidad, corroborador de la ilimitación que a la realidad le es propia.
para superarla o para degradarla, para dislocarla o disgregarla, incluso para negarla, afirma la realidad. Todas esas cualidades sin fronteras, lo imprevisible, lo indiscernible, lo incalculable, son comunes a la realidad y a su espectro. Lo mismo pasaría con el futurismo, antes en Roma no lo mencioné, pero también con cierta distancia. Bueno, regresa a Madrid en el 27, empieza entonces verdaderamente una relación de amistad y de grupo literaria, reanuda un poco todo esto, que refleja en su novela, en su segunda novela, Acrópolis, esta casi más protagonizada por los personajes masculinos y no tanto por la Elena e Isabel que han crecido, y una novela en donde también aparecen los conflictos políticos, los debates ideológicos que iban a jalonar toda esa década. Antes se mencionó la Gaceta Literaria, claro, todos empezaron a colaborar en la Gaceta Literaria, también Rosa Chacel, pero después, cuando Ernesto Jiménez Caballero se le calentaron un poquito los sesos, acabamos de hablar de Cervantes, ¿verdad? Recordemos que entonces Alberti vivía su gran pasión con Maruja Mayo. Mi primera novela es sobre Maruja Mayo, porque Rosa me decía, pues ahora ya, después de mi tesis, tienes que dedicarte a Maruja. Y yo le decía, Rosa, yo no me meto en otra tesis. Una biografía no me gustan, me aburren las biografías. Pero como Maruja Mayo era de Vivero, que era la Mariña lucense, y yo soy de la parte de Asturias, lindante con Galicia, pues yo me atrevía, y ahí me puse yo a hacer mi novelita sobre Maruja Mayo. Tenía el problema de contar la relación con Alberti, pero a la vez también había descubierto unos textos de Maruja Mayo muy buenos, porque Maruja Mayo salió por Portugal, en julio del 36 la pilló en Galicia, salió por Portugal y entonces ya en el exilio mandó a La Vanguardia de Barcelona unos textos que yo incorporé íntegramente en la novela, porque se publicaron en La Vanguardia en el 37, en donde daba cuenta de la sangría y la represión sobre la intelectualidad gallega, más o menos nacionalista y progresista. Y esto no sé por qué lo... Ah, sí, por lo de la Gaceta Literaria. Pues es que ahí en la Gaceta Literaria aparecían los poemas de Alberti. El mejor poema de Alberti dedicado a Maruja Mayo no es el que recoge en la obra completa, que la maldice, es el que está en la Gaceta Literaria. Y ese poema estaba ilustrado con cosas. Porque cuando Alberti escribía sobre Los Ángeles, su gran poemario surrealista, Maruja Mayo pintaba su serie Cloacas y Campanarios. Y André Breton, y expone en París, y André Breton le compra uno de esos cuadros, en donde le daba la vuelta a todo, porque si había espantapájaros, ella dibuja un espantapeces. Es una inmersión surrealista total. Bueno, perdonen la derivación, pero fue cuando hablaba de cómo en Acrópolis están planteados los debates ideológicos y políticos que empiezan sobre todo a intensificarse a partir del año 1930. El 14 de abril del 31 se proclama la Segunda República, que cuenta con la adhesión indiscutible de Rosa Chacel a su fondo moral, cultural y social, aunque no fue nunca demasiado optimista ni presintió un gran porvenir para la República, porque pensaba que nacía, cito literalmente, acoplada, encajada y atornillada a un pueblo en el que ni sus eximios intelectuales estaban preparados para la innovación. Escribía poco después en sus diarios. Y, sobre todo, oscurecía la celebración del advenimiento de la República el hecho de que fuese el momento en que empezaban, dice ella, a agitarse las dos mitades, nuestras dos Españas. Pero bueno, ella participa en ese proyecto y firma toda una serie de manifiestos, y en el año 1933 marcha a Berlín. Tiene una de estas estancias favorecidas por una de estas becas de la Junta de Ampliación de Estudios. En Berlín coinciden con Alberti y con María Teresa, y tenemos testimonios tanto en Memoria de la Melancolía como en La Arboleda Perdida
de aquella coincidencia y de aquel paso de Rosa Chazelle en el Berlín de la ignominia, le llama ella, donde las cruces gamadas ya empezaban a ser una visión continua. Están ahí esos testimonios, están ahí esas referencias, y la recuperación de aquella experiencia está, digamos, o la reconstrucción literaria o la expresión literaria o narrativa de aquella experiencia está recogida en La Sinrazón, la novela, la gran novela, la ópera magna de Rosa Chazelle, que escribe a lo largo de 10 años en el exilio entre 1950 y que se publica en el año 1960. Participa en todos los proyectos, en todas las revistas. Hay una anécdota muy divertida con respecto a, en fin, claro, ella participar de las directrices del realismo social y de la literatura social o socialista de aquellos años, pues no, porque le parecían demasiado esquemáticas, demasiado, en fin, demasiado epidérmicas. Y tiene una anécdota, tiene una anécdota muy divertida con respecto a la disidencia con Neruda, pero aún así publican Caballo Verde para la Poesía, que funda Neruda, y ejemplo de los prejuicios y lugares comunes un tanto absurdos, típicos de aquellos tiempos, es la divertida anécdota que cuenta Rosa Chazelle, sucedida durante una representación protagonizada por una bailarina que hacía ballet de sentido social, según Neruda, y que a Rosa le pareció muy fea, muy fea. Y dice ella, cuenta ella esto para aliviar un poco, ¿no? Es que no siempre se movía por las altas esferas. Se me ocurrió, pero tenía un sentido del humor tremendo, aunque reprobaba la ironía, no soportaba la ironía. Dice, se me ocurrió decir que ella era capaz de bailar el discurso del método, y al oírlo, Neruda, al que aquella mujer tan fea le parecía una maravilla, fue cuando me dijo irritado como un insulto, es que nunca serás más que una señorita de Valladolid, que tanto se ha repetido, como ¿cómo se llama eso? Como monigote que le colgasen a Rosa Chazelle. Participa y asiste con gran interés a la formación y organización del Frente Popular, y lo que me interesa ahora resaltar es qué escribía Rosa Chazelle en esos años de la República, de manera particular entre 1932 y 1934-35 aproximadamente. Bueno, escribe lo que va a ser su segunda novela o su segunda biografía novelada, que es fruto de un encargo. Es el encargo que le hace Ortega y Gasset para la colección de biografías Vidas extraordinarias del siglo XIX. Es la novela Teresa, Teresa, que no es otra que Teresa Mancha, la célebre amante y destinataria del canto esproncediano. Esa colección es una colección, digamos, irregular, hay mucho diplomático escritor ahí, haciendo una biografía más de carácter historicista, pero luego también están los escritores de la generación a quienes Ortega tiene especial interés en asignarles unas figuras muy concretas de nuestra tradición liberal, de nuestro siglo XIX, y pues a ella le toca Teresa Mancha, de la cual no había nada más que elementos espúreos, porque se había construido toda la leyenda en torno a Espronceda, por sus amigos, por sus herederos, etcétera, etcétera. Yo tengo bastantes trabajos sobre la lectura de Espronceda por los escritores, por los poetas modernos, desde Unamuno, Juan Ramón, a los del 27, posteriores. Gil de Viedma le salva la vida por aquello de las cancioncillas de carácter social. Bueno. Pero, en fin, tanto Celaya como los demás le pegan un repasito de mucho cuidado. Y a mí me interesa mucho ver cómo Rosa Chazelle, que, repito, fue autodidacta, pero que tenía una vida de especulación intelectual considerable, ve que el canto es pura falsedad. O sea, es pura falsedad. Es que Espronceda dedica 160 versos iniciales a decir que qué mal lo pasa, y a maldecir a Teresa y a hablar de yo tal. Y entonces dirán,
pensaba que tenía el canto para acogerme, porque había intentado hacer algunas indagaciones y no, aquello estaba blindado, como digo. Entonces ella solo ve 3 versos que le daban la altura de Teresa, la verdadera talla de Teresa. Espíritu indomable, alma rebelde, en ti mezquina sociedad. Lo escribía en la España de 1932-35 y lo escribía para las mujeres de esa España. Eso hay que tal. Es más, hay una serie de cosas que Rosa Chacel intuía, pero que después el gran biógrafo de Espronceda, cuyo nombre en estos momentos no me sale, pero que tiene ese tocho de biografía, Robert Magas, Espronceda y su tiempo, inicialmente en francés, es un libro del año 60, después se tradujo al castellano. Ahí están, ahí está lo que Rosa Chacel se huele, porque claro, París es muy bonito. A ver, Teresa Mancha era hija de un militar, el coronel, emigrado en Londres, y por tanto ella había tenido acceso a el núcleo progresista de nuestros liberales del 19, los que tienen que marchar durante la dictadura fernandina, etcétera, etcétera. Entonces ahí ella la hace entrar en contacto con el círculo con estos sí, personajes ficticios, pero a ella le interesaba construir este personaje para la mujer de España, de la España de los años 30. Y la hace entrar en contacto con unos personajes que serían estas sufragistas inglesas, etcétera, etcétera. Bueno, no traiciona lo que es la realidad de la pareja, el famoso rapto esproncediano, que no fue tal rapto, que no tuvo agallas él para ir a raptarla. Lo que pasa es que Teresa estaba casada con no recuerdo ahora el nombre, que se dedicaba a la exportación de vinos españoles en París, y viajaba a París, entonces sí, idearon un poco la fuga de Teresa, que abandonó a sus 2 hijos, pero cuando pasan los Pirineos le dijo: mira, París era una fiesta, pero aquí nos debemos a las normas sociales, al qué dirán, y sobre todo nos debemos a la pasta que me afloja mi madre. Saben que Espronceda fue un hijo tardío, muy mimado, etcétera, etcétera. Bueno, léanse esa novela, porque es una novela que no tiene desperdicio. Teresa fue escrita en la España de los años 30, en el periodo más turbulento y convulso de la Segunda República, el Bienio Negro, y Rosa Chacel tuvo muy presente aquella circunstancia. Escribió para los lectores de una muy concreta hora de España, y de ahí la importancia de los momentos en que vemos a Teresa erguirse contra la hipocresía y los prejuicios que regían la moral social, contraponiéndoles otros valores surgidos de su experiencia en Inglaterra y su contacto con el sufragismo, así como de su fondo personal, de su verdadera alma romántica, rebelde y libre. En uno de esos trabajos que tengo por ahí editados, y para que vean que no estoy llevando el asco a mi sardina, pues hay un texto de Corpus Barga, otro escritor de la generación, más o menos, bueno, más bien de la del 14, ¿no? Y en las memorias de Corpus Barga, Corpus dice: qué pena que no hubiesen, porque se conocieron, se llegaron a cruzar, pero qué pena que no se hubiesen unido Larra y Teresa Mancha, en lugar de Larra ir ahí, no sé, bueno, que yo no soy de las que suscriben que se pega el tiro por Dolores Armijo, hasta aquí llegamos, ¿no? Coincidiría con la visita aquella tarde desafortunada, pero en fin, eso es menospreciar todo lo que Larra, todo el pesimismo de Larra, la caída de Larra y los últimos artículos de Larra. Y Corpus Barga dice: qué pena que no se hayan encontrado estos dos, porque esa es la pareja que hubiera dado la altura y la profundidad de nuestro romanticismo. Es muy significativo al respecto que el conflicto empiece a perfilarse en cuanto los amantes regresan a España tras la amnistía concedida a los exiliados liberales, círculo al que pertenecían tanto Espronceda como el coronel Mancha, padre de Teresa, en contraste con la juventud pasada en Londres, donde la joven se educó en un círculo de librepensadores y tuvo por modelos a Mrs. Langridge y a la pintora Genevieve Blake, personajes ficticios, y en contraste también con la libertad de que habían gozado los amantes en París y en Passy. Nada más llegar a Madrid cambia radicalmente la situación e ingresan en lo que
esta es frase de Rosa Chacel, pero se la aplica a su personaje, en lo que Teresa llamaba la zona de las miradas. Los choques entre Teresa y el diablo mundo serán cada vez más intensos y dramáticos, alcanzando su cenit en el episodio que narra la caída del gobierno liberal presidido por Istúriz y que solo duró 3 meses, de mayo a julio de 1836, donde se incluye una extensa meditación sobre el tema de España en un pasaje en que Teresa, en el momento de su gran crisis, vaga por las calles de Madrid y llegan a sus oídos las frases del pueblo que comentan los acontecimientos del día. Esas frases y comentarios provocan en ella reflexiones que se mezclan con sus conflictos personales hasta alcanzar una especie de sonambulismo o de delirio. Teresa camina durante largo rato obsesionada por una idea que la llena de angustia y se produce una identificación entre el drama íntimo y el dolor de España, como si ambas almas, la personal y la colectiva, estuvieran heridas de un mismo mal. Fíjense que cuando antes yo dije que no suscribía el realismo social, Teresa es una novela social, y una novela comprometida, y una novela con un fondo político e ideológico, lo que no admitirá ni recetas ni simplismos o simplificaciones. Los temas sociales que harían eclosión en la literatura española en esos años están presentes en esta novela de Rosa Chacel, según puede apreciarse en estas líneas que recogen el tramo final de ese errático extravío de su protagonista. Ciertamente un dolor como el suyo, que no era más que la ansiedad del desamparo, era el que aquejaba a España. Nunca lo habría comprendido si se hubiera puesto a meditar en ello, pero al echar una mirada sobre su conciencia, ésta le había devuelto, como un espejo, la imagen de unos ojos perdidos en la melancolía del mal del olvido, y en ella había acabado por reconocer a aquella cuyo nombre todo el mundo ha olvidado. Todo el mundo, todos, incluso aquellos que le inmolaban su sangre. ¿Cuál de ellos era capaz de vivir en ella como en el clima de su conciencia, sin traicionarla a cada paso, sin manchar a todas horas su autenticidad? Bueno, es que faltan unos meses para que Europa le dé la vuelta a España, le dé la espalda a España e ignore el drama de España, ¿verdad? Bueno, llega julio del 36, tengo que hacer un gran esfuerzo para atreverme a decir llegó el 36, escribe Rosa Chacel en la biografía que dedica a su marido. No llegó por sorpresa, lo que no sabíamos, dice, es el paso al que los otros venían. Bueno, como dice Zambrano en el ensayo Los intelectuales en el drama de España, hubo una pausa en la vida intelectual. Rosa Chacel se dedica, hace de enfermera inicialmente en los primeros meses. Timo, como saben ustedes, fue encargado era subdirector del Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno de Madrid, y fue encargado para la defensa y salvación del Tesoro Artístico Nacional, tarea de la cual hoy hay un documental que se llama Las cajas españolas. Ya después, a la hora de comer, podemos hablar de lo fácil que le hubiera sido a Timo extraviar algún pequeño Goya, por ejemplo, con todas las presiones que le llegaban para que los vagones del tren no cruzasen la frontera y no fueran depositados en Ginebra, en la sede de la ONU. Se hubiera arreglado el exilio de verdad. Todos los sobornos que le llegaban, todas las... Bueno. Ella colabora en las revistas, en El Mono Azul, El Cancionero de la Guerra Civil, en Hora de España, pero su hijo era pequeño, se exilia en París, allí coincide sobre todo con Cernuda, su gran amigo. Hay no sé cuánto tiempo dispongo más, cuánto menos, bueno, hay unas... La verdad es que de lo que menos he preparado es del exilio, pero hay toda una serie de textos y, bueno, cuando ve que tienen que abandonar Europa, en Suiza, que había estado en Suiza, lloré por culpa de la nieve, no era verdad. En París era la primavera y antes y después y en todas partes el horror. Lloraba porque veía que era inevitable dejar de oír aquello, es decir, salir de Europa. Llegamos al Flore y en la mesa más arrinconada volví a llorar como hacía años que no lloraba, como se llora a los 5 años, a gritos. No recibieron más ofertas que la de Brasil, gracias a la participación o intervención de Gabriela Mistral también, aunque durante unos años, por los estudios de su hijo,
vive en Buenos Aires. Después, por ser gran amiga de Concha de Albornoz, y Concha de Albornoz, hoy el vicedecano mencionó a Severo Ochoa. Yo soy asturiana, los Albornoz provenían de Asturias, Severo Ochoa está enterrado en Luarca, en el cementerio de Luarca, a 30 kilómetros de donde tengo yo mi casita. Gracias a Severo Ochoa consigue una beca para la Fundación Guggenheim y pasa en Nueva York, coinciden con Victoria Kent, ahí están en sus diarios, y esa pequeña experiencia le permite volver a España. Después de los 2 años de Nueva York, hace el itinerario de las conferencias en Wellesley College, con Gina Alonso, Vassar College, etcétera, etcétera, y puede volver a España y en una carta que le escribe España, y también entonces aprovecha también para estar en París. Ahí se reencuentra con Mariquiña de Valle-Inclán, la hija de Valle-Inclán, que estaba casada con Daniel Devoto, el gran hispanista, intentando a ver si consigue algunas traducciones, porque Rosa Chacel creía que entonces era el nouveau roman francés, década de los 50 y tal. Dice, eso es lo que nosotros queríamos hacer en novela, pero no pudimos seguir por esa senda. Y entonces le escribe a Luisa Elena del Portillo, que era una abogada a quien había conocido en casa de Julián Marías. Dice, en cuanto a las amenazas, volvemos a lo de Max Aup y cómo medio sale corriendo, en cuanto a las amenazas que suponía encontrar, como son conferencias, relaciones con los señores importantes y demás, cero. Los señores no se ocuparon de mí en absoluto y yo encantada. Ahora Eleni Kasansakis, Mariquiña, la carta la escribe desde París, tratan de conseguir traducciones de mis cosas, no creo que lo consigan. En fin, ya ves que del lado práctico todo sale como una seda. Reconozco que ello obedece principalmente a mi habilidad personal. Escribe con ironía, porque lo mismo que a la bailarina que deslumbraba Neruda fue capaz de decir esta baila el discurso del método si le obligan a hacerlo, pues iba diciendo por ahí realmente lo que le inspiraba y lo que sentía, perdón, o lo que veía, porque era una persona que te radiografiaba. Yo, en fin, cuando decidí hacer la tesina y además me iba a Estados Unidos, a Cambridge, y quería tener un pequeño encuentro, yo iba temblando, digo, esta me va... la veías en las entrevistas, la veías y cuando la veías erguirse del sillón, ibas tú allí con 21 añitos o 22 a Doña Rosa. Yo tengo que decir que después el trato era exquisito y que verdaderamente el anecdotario de todo lo que aprendí. Es curioso además cómo en los diarios está, dice, ¿qué me llevo de viaje? Dice, bueno, le daban a leer a Cela, de libro, no me interesa para nada. Y es curioso, en mayo del 63, a bordo del Louis Lumière, cuando vuelve de vuelta, dice, España, dice, no estaba enteramente inhabitable, pero para nosotros francamente incómoda y poco apetecible. ¿Y qué se llevaba? Y dice, voy a tardar mucho en reponerme de este año y medio, aunque la verdad es que lo he olvidado todo inmediatamente. Es un olvido momentáneo, como de algo que se traga deprisa, pero que queda tragado. El malestar queda en la boca del estómago, la sustancia en el fondo. ¿Pero qué se llevaba? Se llevaba el fulgor y la sangre, de Ignacio Aldecoa. Se llevaba nuevas amistades, de García Hortelano. Si tuviese tiempo de reproducir las líneas, la lectura que hace de estas novelas, se llevaba el Jarama, de Ferlosio, y se llevaba Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Repito, lo interesante es las líneas y cómo cala en estas novelas, en un momento muy temprano, antes de haber pasado a ser parte de nuestro canon y de haber sido entendidas, etcétera, etcétera. Y lo importante además es ver cómo veía ahí, desde otra resolución narrativa, esa filiación. Claro, la verá también en Benet, sobre todo en Juan Benet. Bueno, la siguiente vuelta es en el año 70, gracias a que un amigo que había conocido en Berlín, Ángel Rosenblatt, tenía un año sabático, venía a Madrid y le invitaba. Y a partir de ahí empieza un poco con anterioridad está, digamos, la correspondencia con Ana María Moix, más con Ana María Moix que con Pedro Ginferrer y Guillermo Carnero, el 65, 66, que habían encontrado Teresa, que se la había rescatado la editorial Aguilar. Y entonces, más o menos,
los muchachitos ponen a la niña, a la nena, como la llamaban, le dicen, mira, a ver si te contesta, te lanzamos a ti a ver un cable sonda, y más o menos le escribe Rosa Chacel, Avenida de Copacabana, Río de Janeiro, más o menos. Entonces empieza esa correspondencia que es realmente impresionante. Eso está antes de 1970, porque claro, luego ella, Rosa Chacel, les llamaba el trébol poético a estos tres novísimos. Pero claro, por las conexiones editoriales y tal, pues empieza Esther Tusquets a rescatarlas. Jim Ferrer tenía mucho poder en Seix Barral, con Ferrater, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empiezan ya toda esta recuperación feliz de Rosa Chacel, y yo por eso siempre les estoy muy agradecida a quienes yo les llamo mis hermanos mayores, que es la generación de los novísimos, tanto a los novelistas como a los poetas, porque realmente fueron ellos los que nos sirvieron de puente y los que nos restituyeron ese, digamos, prolongado silencio. Y voy a dejarlo aquí por respeto a ustedes y a su resistencia. Y bueno, muchas gracias.